Hola, hola, bienvenidos una vez más a Review It by Cami. Hoy es jueves de estrenos y la nueva música no para de llegar. El día de hoy se estrena el tercer álbum de la banda colombiana Morat. Hemos tenido lanzamientos durante yo creo que año y medio más de nuevas canciones. Y hoy por fin tenemos la llegada de este tercer disco que se llama ¿A dónde vamos? Como una de sus canciones que lanzaron hace más de 6 meses. El disco cuenta con 14 canciones, de las cuales 9 ya conocemos. Entonces es tiempo de oírlas de nuevo y escuchar qué tal suenan las 5 nuevas canciones que agregaron. De hecho, el día de hoy ya salió una de esas como nuevo sencillo para promocionar la llegada del álbum. Entonces empecemos a ver qué nos traen los chicos de Morat en este tercer disco. La primera canción es la que le da el nombre al álbum, esto es ¿A dónde vamos? Ok, la canción ya de entrada es bastante rítmica, tiene todos los instrumentos curiosos que a ellos les gusta agregar a la música y no me puedo quejar, la canción de hecho es muy buena. Es bastante llamativa, es bastante vibrante y agrada de primera mano cuando se oye por primera vez. Entonces, ¿A dónde vamos? Siempre va a ser un hit. La segunda canción se llama No Termino. Esta de nuevo también fue un lanzamiento de hace unos meses. Entonces, pues no es novedad, pero siempre es interesante oírla. Ok, la canción es muy ganadora, en especial el video también atrae bastante al público. Para los que no lo han visto, es un video un poco conceptual. Ellos tienden a tratar de generar este tipo de escenarios. De hecho, hubo bastantes acertijos para la llegada de este nuevo álbum. Entonces el video tiene lo suyo y llama bastante la atención, atrae. La canción es una canción que suena un poco movida, por decirlo así, pero tiene una letra un poco más lenta. De hecho, cuando la cantan vocalizan bastante bien, se toman su tiempo. Por lo tanto, es como esa dicotomía entre la música un poco más rápido que el ritmo que tiene la letra, pero suena bastante bien. Ellos saben combinar ese tipo de cosas. Bueno, la siguiente es la primera canción inédita que tendríamos en este álbum, que se llama En Coma. De hecho, dieron un adelanto de esta canción, entonces creo que va a tener video en cualquier momento. Denle un par de meses porque ellos lanzan canciones creo que cada 2 meses. Entonces vamos a ver. Ok, es una canción que suena muy a ellos. Esta canción es una balada triste. Me encanta porque va tomando fuerza. Entonces empieza suave y a medida que vamos llegando al coro empieza a tener como su clímax. Empiezan a sonar los instrumentos, la batería empieza a tomar protagonismo. Me gusta, además que soy fan de las baladas tristes, entonces esta me empieza a agradar cómo suena. Número 4, esta es otra de las canciones que ya conocíamos, esta es Al Aire. Ok, lo atractivo de esta canción para mí es que nos devuelve como 10 años atrás, cuando de verdad la gente llamaba a las emisoras a programar una canción o a enviar un saludo.
Bueno, hoy todavía se hace, pero no en las emisoras de objetivo juvenil o de adulto contemporáneo. Entonces, llama la atención, es una canción interesante y que uno no espera oír, no espera que estos chicos saquen una canción sobre ese tema. Entonces, digamos que creo que ese es el punto interesante de Al aire. Canción número 5 es otra que ya vimos, esta se llama De Cero. De Cero estuvo en esa mini competencia que lanzó Morat para que los fans eligieran cuál era la canción que debía sonar como nuevo sencillo. Ok, la canción es una canción típica de Morat. Entonces tiene una letra triste, melancólica, una buena batería acompañando, una buena guitarra acompañando. Canción número 6 y esta sería la segunda canción inédita del disco, entonces vamos a ver, esto se llama Primeras Veces. Ok, la canción me recuerda mucho a su primer disco. Me recuerda a los chicos de Morat que estaban en la universidad cantando sobre amor. Entonces, la tonada que tiene la canción es bastante sencilla, de hecho, es bastante simple y se me hace que creo que la canción está como fuera de lugares. Ellos ya pasaron esa época, ya la vivieron en su primer disco y creo que allá debería haber quedado la canción. Entonces pues es linda, es tierna, pero pues hasta ahí. Canción número 7 es No hay más que hablar, que como les contaba antes, fue la otra canción que los chicos pusieron a decisión de los fans de cuál podría ser el siguiente sencillo y esta fue la ganadora. Ok, la canción es muy ganadora. Vuelve y juega la misma historia con ellos, pero lo pueden hacer bastante dinámico. Canción número 8 y esta canción también ya la oímos, se llama Enamórate de alguien más y yo debo decir que hasta el momento es una de mis canciones favoritas de la banda. Si la memoria no me falla, esta canción la escribió Juan Pablo Villamil. Y no sé si es una historia personal o una historia que le pasó a alguien más. Y en palabras de Juan Pablo Izaza, que es el otro vocalista, esta es la mejor canción compuesta por Juan Pablo Villamil. Y yo no tengo duda al respecto. Gracias, querido Juan Pablo Villamil. Canción número 9, Date la vuelta. La tercera canción inédita de este disco. Ok, esta canción la canta alguno de nuestros dos queridos integrantes de Morat que no son los vocalistas oficiales. Pero es una canción muy lenta, es una canción, de nuevo, ellos no cambian las historias tristes, pero no sé, no es emocionante y ya con las demás canciones pues esta queda como por debajo del nivel sin desmeritar el trabajo es que no sé cómo se llama nuestro querido integrante. Siguiente canción es Idiota, que fue otro de los sencillos que salió hace poco junto con Dana Paola.
Ok, la canción no es de mi gusto personal, no me gusta ese efecto tardío que le ponen al momento de cantar, pero me agrada que les gusta experimentar con cosas distintas. Número 11 es Bajo la Mesa. Esta canción también ya la oímos y la hacen junto a Sebastián Yatra. Esta canción es bastante coqueta, es bastante amor adolescente o no sé, amor pícaro. Y suena bastante bien. Número 12 es Nunca te olvidé. Y esta canción de nuevo también ya la oímos hace unos 6 meses quizás que salió o más. Ok, no me acordaba que la canción era tan buena. Ya me acordé, esta canción salió para el momento, digamos que más cumbre de la pandemia. Pero la canción, yo no sé cómo hacen estos muchachos para hacer una canción con una letra súper triste, pero con sonidos bastante movidos. Entonces, esa combinación como que agrada al oído. Canción número 13 y esta canción la hacen junto a Andrés Cepeda, se llama Mi Pesadilla, es decir, estamos repitiendo una de las estrategias, la otra canción está incluida dentro del último álbum de Andrés Cepeda que se llama 13, entonces pues vamos a ver si es así de buena. Y mis amigos saben cuánto te he buscado. Lo que me asusta no es que tardes demasiado. Mi pesadilla es que... Ok, me encanta cómo acompaña el piano toda la canción. Suena celestial, suena espectacular. La canción tiene un aire como a bolero y creo que las voces combinan bastante bien para ese ritmo que quiere reflejar la canción, pero no es una canción emocionante. A pesar de esos dos elementos que resaltan en la canción, no le veo como ese ímpetu, esas ganas de ganar a la canción. Canción número 14 y para cerrar el álbum está el nuevo sencillo que ya salió. Esto se llama Simplemente Pasan y es junto a Cami. Ok, es una canción que me genera conflicto porque tiene sus momentos. De hecho, cuando va a iniciar, creo que el coro dicen ellos que bailemos. Suena mágico, suena encantador, suena como de cuento de hadas, suena muy bien en ambos, incluyendo cuando se une Cami al ejercicio. Pero cuando no estamos en el coro, como que la canción no funciona. Y cuando dicen simplemente pasan, creo que no, el ritmo que tienen no combina con el resto de la melodía. Entonces es una canción que todavía no sé si me gusta o no, pero de nuevo, tiene un sonido interesante, diferente a todas las otras canciones del disco, entonces empieza como a agradar. Ok, este fue el tercer disco de Morat. ¿A dónde vamos? Creo que el éxito de la banda está en que cuentan historias simples, historias que le pueden pasar a cualquiera o historias que ya le pasaron a cualquiera, y de ahí que sea muy fácil identificarse y tomar las canciones de primeras, porque en este mundo que tenemos el día de hoy, donde la industria está dominada por ritmos más urbanos o ritmos un poco más al estilo del hip hop o del R&B, donde la balada ya no tiene tanta cabida, donde ese pop en español no tiene la misma influencia, ellos lo están haciendo. Entonces creo que esa es la chispa y se ve reflejado pues al final del día en todo ese disco que ya ha tenido sencillos exitosos.
Entonces creo que el disco es bueno, pero no ofrece nada diferente a lo que ya han venido entregando. Entonces es una posición cómoda para ellos y yo no me puedo quejar porque me agradan las canciones, pero sería interesante ver pues cómo puede evolucionar la banda a otro tipo de sonido o a otro tipo de arreglos, o qué tal explorar otro tipo de historias. Porque las 14 canciones que vienen en el disco todas son historias tristes. No recuerdo haber oído alguna feliz. Aquí tenemos esa extraña relación que hacen ellos entre emocionarse con la música, porque son sonidos que invitan a bailar o invitan a moverse, pero las letras son muy tristes. Entonces es como una relación extraña, pero esa combinación a ellos les funciona. Entonces este es un disco muy bueno que uno disfruta oír. Esto fue todo por el review de ¿A dónde vamos? De Morat, su tercer disco. Cuéntenme en los comentarios cómo les pareció a ustedes, si ya lo han oído, qué tienen ahí por agregar. En la caja de descripciones van a estar todas mis redes sociales. Por favor, vayan y visiten reviewitbykami.com. En la página van a encontrar mucho más contenidos. Si les gustó, denle un like, compartan y pues nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Bye bye.